Hace 1 o 2 años subí un video hablando de esta serie, en la cual resumía la primera temporada. En este video pretendo explicar la cronología de la primera y segunda temporada juntas, dejando todo listo y dispuesto para apreciar esta tercera entrega. Así que háganse un pan y un cafecito porque esto se viene para largo. Eso sí, en este video me voy a centrar en los viajes en el tiempo. En cuanto a la trama, solo voy a explicar lo indispensable, omitiendo subtramas paralelas, de lo contrario no terminaría nunca. Y también voy a intentar agrupar las historias tanto por trama como por el año en que transcurren. Veamos cómo queda. Sin nada más que agregar, comenzamos. La serie comienza en 2019 presentándonos la apacible vida de Winden, un pueblo alemán. Pero en este lugar pasan cosas muy raras, partiendo por la desaparición de un joven llamado Eric. Pero él no es el personaje principal, es Jonas, quien viene regresando de estar una temporada en el psiquiátrico, ya que quedó muy traumado tras el suicidio de su padre Michael Conward. Lo importante es que nos enteramos que 33 años atrás hubo otra desaparición de un niño, Mats, hermano menor de Ulrich Nielsen, quien en la actualidad es policía. Pero antes de continuar la trama es necesario presentar a las familias más importantes de esta historia. Primero la ya mencionada, los Nielsen, compuesta por Ulrich, hijo de Tronte, y de Hanna, quien está casado con Katarina y con quien tiene 3 hijos, Magnus, Marta y Mikkel. Sin embargo, Ulrich es un pillín y es amante de la recientemente viuda Hanna. Hanna madre y Hanna amante se suena igual pero se escribe distinto por si acaso. Asimismo, Hanna Conward es la viuda de Michael con quien tuvo a Jonas, el protagonista. Michael tuvo una madre adoptiva, Inés, quien por ende es abuela de Jonas. Otro hecho a considerar es que Jonas, antes de lo de su padre, estaba enamorada de su amiga Marta, con quien tuvo un amorío. Sin embargo, en la actualidad, ella es novia de Bartosz Tiedemann, su mejor amigo. Lo que me lleva a la familia Tiedemann compuesta por Alexander, Regina y el ya mencionado Bartosz. La otra familia importante es la Doppler, compuesta por el senil Helge, su hijo Peter, su esposa Charlotte y sus hijas Francisca y Elizabeth. Dicho esto, por motivos que no vienen al caso, un grupo de jóvenes se van al bosque a explorarlo por la noche. Este grupo está compuesto por Jonas, Bartosz, Magnus, Mikkel, Marta y Francisca. Sin embargo, un extraño ruido que proviene desde las cuevas los hace salir corriendo, y entre todo este caos Mikkel desaparece. Con este ya van 2 niños desaparecidos en una semana. Este mismo día ocurrieron varias cosas que se mantienen en secreto hasta el último capítulo de la temporada, pero yo te lo cuento aquí para hacerlo más ordenado. Peter Doppler va al búnker que se encuentra en las afueras de una cabaña de propiedad de su familia para meditar sobre cierto tipo de problemas que no vienen al caso, cuando de la nada aparece un destello azul y de ella cae el cadáver de un niño. Resulta que es el cadáver de Mads, el hermano menor de Ulrich, quien había desaparecido en 1986. El punto es que su cadáver no muestra señales de descomposición ni nada, como si hubiese muerto recién ese día. Asustado llama a Tronte, padre de Ulrich y Mads, quien se dirige al lugar. Ninguno de los dos entiende lo que sucede, hasta que aparece Claudia anciana para explicarles todo lo que pasaba. Tras la desaparición de Mikkel se inicia una investigación policial. Ulrich entra a la cueva donde encuentra un montón de desperdicios tóxicos, presumiblemente de la planta nuclear del pueblo. Esto hace pensar a Ulrich que tal vez su hijo se pudo haber escabullido hacia dicha planta, por lo que pretende allanarla, lo cual claro no será tan fácil. Es más, no podrán conseguir la orden judicial hasta el final de la segunda temporada. Como si todo esto fuese poco, encuentran el cadáver de un niño que no corresponde ni a Eric ni a Mikkel y que está vestido con ropa y tiene pertenencias típicas de los 80s, lo cual es misterioso, pero nosotros ya sabemos que es el cadáver de Mads. Paralelamente, un extraño fenómeno afecta al pueblo, todas las luces tintinean y muchos animales mueren por severos daños al oído y el cerebro, hecho que por muy extraño que sea, ya había ocurrido 33 años antes. Como se dan cuenta, el número 33 comienza a reiterarse mucho. Como sea, para nuestra tranquilidad, Mikkel está vivo, solo que en 1986, año en que también desapareció Mads, el hermano de Ulrich y técnicamente su tío, y así nos trasladamos a 1986. Por lo que aquí una vez más vemos a todos los personajes, pero en su versión 33 años más jóvenes, y también aparecen unos nuevos. Primero tenemos a Irene, la madre de Michael y abuela de Jonas, como una joven enfermera. Ulrich Nielsen con Katarina, quienes en aquellos años ya eran pareja. A una joven Charlotte, quien ve los animales muertos y los dibuja en su cuaderno, lo que le permitirá compararlo con el suceso que ocurrirá en 2019, es decir, 33 años después.
conocemos a Egon Tiedemann, el comisario a cargo de la desaparición de Mads, padre de Claudia. Ella en 2019 todavía no aparece, así que aún no sabemos cómo es, pero en 1986 tiene una hija, Regina, quien en el futuro se casará con Alexander y será la madre de Bartosz, el amigo del protagonista. También es relevante que Claudia es una loquilla y tiene o tuvo un amorío con Tronte, padre de Ulrich. Vemos a Hannah, la madre de Mads, aún llorando la desaparición de su hijo. También a una joven Hannah, quien en el futuro será la madre del protagonista. Vemos a un Helge adulto, quien trabajaba como auxiliar de aseo en la planta nuclear. A este personaje lo vimos en 2019 como un viejo senil, y conocemos a su padre, Bernd, quien es dueño de la planta. Hechas las presentaciones, Michael intenta encontrar a su familia mientras trata de asimilar que está en otro año. Es en este contexto que conoce a la enfermera Irene. En otra subtrama, Claudia toma la gerencia o presidencia de la planta nuclear y descubre que algunas cifras estaban adulteradas, intentando ocultar algo. Para consultar esto, se dirige hacia Bernd, el expresidente de la planta, y este la lleva para mostrarle algo que solo algunos pocos podían saber: una cueva que ocultaba desechos tóxicos, presuntamente los mismos que Ulrich vio en 2019. La Hannah niña estaba enamorada de Ulrich en la escuela, lo que explica su amorío en 2019. Sin embargo, Hannah, más que estar enamorada, estaba obsesionada con él. Es media psicópata para sus cosas, ya se van a ir dando cuenta. De hecho, ella vio como Ulrich y Katarina tenían relaciones y lo denunció, mintiendo, ya que le dijo a Egon que él la había forzado a ella, cosa que no era cierta. Como sea, Ulrich y Katarina creyeron que fue Regina quien los delató, ya que era la nieta del comisario, lo que crearía una enemistad hasta su adultez. En fin, finalmente resulta que el padre de Hannah trabajaba en una lavandería y debe ir al hospital, en donde ésta conoce a Mikkel. Y hasta aquí lo dejamos por ahora. Regresamos al 2019 y luego volvemos al pasado. De vuelta en 2019, Jonas se entromete en la habitación donde su padre se suicidó y descubre un mapa muy extraño de las cuevas que presuntamente causan los viajes en el tiempo y se va a investigar, pero anda medio perdido. Hasta que un extraño desconocido entra a su habitación y hace una marca con lápiz rojo, indicando el lugar al cual debe dirigirse. También hay una subtrama paralela entre Franziska y Magnus, pero lo único importante es que terminan emparejándose. La investigación de la desaparición de Mikkel continúa, y Charlotte descubre que el auto de su marido había pasado cerca del lugar de la desaparición, lo cual la hace sospechar. Esta subtrama tiene una subtrama de una infidelidad de Peter con un transexual, pero en verdad eso me lo salto. Charlotte llega a una cabaña de propiedad de los Doppler, en la cual se encontraba un búnker abandonado. Al mismo tiempo, su hija Elizabeth se encuentra con un enigmático personaje, que luego identificaremos como Noah. Este personaje le pasa un reloj que debía pasarle a su madre. Sin embargo, el que sí desaparece es el amigo de Elizabeth. Este tal Noah también llama al teléfono de Eric, que en ese momento lo tenía Bartosz, y le ofrece juntarse, a lo que Bartosz acepta pensando que era su dealer. Jonas es visitado por el extraño, quien le da un extraño mensaje. Él mismo luego le envía un paquete con una linterna y otra cosa que parece ser un contador Geiger, y lo más raro de todo, una carta de su padre, en donde le cuenta lo que todos ya sospechábamos. Mikkel era el padre de Jonas, quien en 1986 fue adoptado por la enfermera Inés, y posteriormente se cambió el nombre a Michael, es decir, técnicamente Marta era la tía de Jonas, y Ulrich era el suegro de Hannah. Con la nueva información dada por el extraño, Jonas vuelve a las cuevas y viaja a 1986. Ulrich continúa su investigación y descubre lo que nosotros ya sabemos. El niño encontrado era Matt, quien había desaparecido en 1986, y que ya vimos que llegó a 2019 por un portal temporal, y Ulrich cree que Helge Doppler tuvo algo que ver. Regresamos a 1986. Aquí Jonas llega y conoce a su madre Hannah cuando era una niña. También logra ver a Mikkel, pero el extraño le impide rescatarlo, ya que si lo devolviese a 2019 él jamás nacería. Por lo que a Jonas no le queda de otra que volver a su año. Egon investiga otra arista de la desaparición de Mads, lo que lo lleva a interrogar a Helge Doppler, hijo del presidente de la planta. Lo mismo hace Ulrich en 2019. La teoría de Egon resulta ser cierta, ya que Helge participa en el secuestro y desaparición de los jóvenes, ayudando a Noah. Y lo dejamos hasta acá porque la cosa se pone interesante en 2019. El viejo senil de Helge se escapa del hogar, una vez más, y se dirige a las cuevas.
Ulrich lo sigue, recorriendo el mismo camino que Jonas, solo que en la bifurcación él toma el otro camino y viaja al pasado. ¿A 1986? No, a 1953. Chan chan chan. Helge, él sí viajó a 1986, pero esa parte me la voy a saltar porque en verdad no aporta mucho. Y ahora tenemos que viajar 66 años al pasado para conocer a nuestros personajes más jóvenes y también ver a los nuevos. Y comenzamos con Egon Tiedemann joven, quien se dirige a la planta nuclear, la cual recién está en construcción. Una vez ahí, encuentra 2 cadáveres de niños vestidos de formas muy extrañas, por lo que sabemos que son los cadáveres de los niños de 1986 o de 2019. En verdad, para efectos de este resumen no vale la pena mantener el misterio, así que se los explico al tiro. Noah era quien hacía los experimentos utilizando a niños como conejillos de indias, pero estos siempre salían mal, así que Noah se deshacía de los cadáveres enviándolos a otra línea temporal. A Eric y al amigo de Elizabeth los envía a 1953 y a Max lo envía a 2019. También vemos a un joven Helge Doppler yendo en su bicicleta de un lugar para otro, pero en este año aún no tiene su extraña cicatriz en la oreja. Y también vemos a su padre Bern. Ulrich trata de orientarse y de casualidad conoce a su padre Tronte Nielsen, aún siendo un niño, y a su abuela Agne Nielsen, quien recién llegaba a la ciudad. Luego visita a un joven relojero. Este personaje escribió el libro sobre viajes en el tiempo que todos leen, pero no lo escribió en 1953, sino que 33 años más adelante, o sea en 1986. Y este personaje es el abuelo adoptivo de Charlotte. En este lugar, Ulrich ve a Hannah, su madre, y a Irene, la madre del protagonista, cuando tan solo eran niñas. Por error, Ulrich deja su chaqueta en la relojería y dentro de ella su celular, aparato que servirá para crear la máquina del tiempo, con la ayuda de los planos que le va a dar Claudia anciana. De ahí su estética antiguada. Luego conocemos a una niña, Claudia Tiedemann, quien le da clases a Helge, quien desde ese entonces ya estaba enamorado de ella. Recuerden que ella es hija del comisario Egon, y en 1986 será madre de Regina, y en 2019 abuela de Bartos. Su madre es dueña de una hostal a la cual llega Tronte y su madre. Y estos dos personajes sienten atracción de inmediato, lo que explica por qué en 1986 son amantes. En algún momento, Claudia sale a pasear con Tronte y junto a su perrita Gretchen, pero esta última se mete a la cueva y se pierde para siempre. Más o menos. Como Ulrich está convencido que Helge es el secuestrador de su hermano y probablemente de su hijo, lo busca, y aún siendo solo un niño intenta matarlo, en tal vez la escena más tensa de toda la serie. Si bien fracasa en su intento, se logra explicar el porqué de su particular cicatriz, y creyendo que está muerto, lo oculta en el búnker de la cabaña de la familia Doppler. Sin embargo, cuando intenta volver, termina siendo apresado. Avanzamos a 1986. Y volvemos a ver al relojero, cuando es visitado por el extraño, quien le pide que arregle su máquina. Sin embargo, él ya había construido su propia máquina con los planos que Claudia le había dado en 1953, y con la ayuda o interferencia del celular de Ulrich. En definitiva, es la misma máquina pero de distintos tiempos. Se nos presenta un nuevo personaje, Alexander joven, aunque después descubriremos que su nombre es otro. Lo importante es que es un forajido que huye de la justicia. Aquí conoce a la pequeña Regina, con quien se casará luego, y también comienza a trabajar para Claudia en la planta nuclear. Claudia, ahora ya presidenta de la planta nuclear, investiga los desechos tóxicos, para lo cual va a investigar a la cueva, en donde encuentra a su perrita, a quien había perdido 33 años atrás. De vuelta a 2019. Bartos es visitado por una extraña vieja, quien resulta ser su abuela Claudia, quien le da un regalo para su hija Regina. A todo esto, Bartos había aceptado ser una especie de discípulo de Noah y este le enseña cómo funcionaban los viajes en el tiempo y cómo usar la máquina. Pero ello nunca termina en nada concreto, simplemente pasa. Tronte y Peter esperan en el búnker a que algo pase, ya que Claudia anciana se los había dicho. Y al parecer, Claudia había logrado anticipar todos los hechos de las últimas semanas, así que le hacían caso.
Jonas, decidido a acabar con todo, regresa a 1986 para rescatar a Mikkel, sin importarle las consecuencias. Y Charlotte sigue los pasos de la investigación de Ulrich y llega a una foto de un asesino de niños en 1953, y la foto es de nada más y nada menos que del mismo Ulrich, por lo que desde ahora ya sabe que se puede viajar en el tiempo. De vuelta a 1986, aquí Jonas es interceptado por Noah, quien lo secuestra con ayuda de Helge, y es llevado a la habitación donde secuestraron a los niños. Entonces aparece el extraño, quien revela su verdadera identidad y le explica todo. Finalmente, el extraño es Jonas del futuro. Su propósito es destruir el agujero negro que provoca los viajes en el tiempo. Sin embargo, fallará en su misión, ya que solo cierra esta especie de portal, pero no llega a destruirlo. Aquí hay dos puntos interesantes. El primero es que durante toda la primera temporada da la sensación que Jonas y Noah son antagonistas. Es curioso por motivos que explicaré más adelante. Y segundo, que si bien Jonas adulto pretende cambiar los acontecimientos, solo hace lo predeterminado, ya que si él no hubiese llevado la máquina a la cueva, todo habría cambiado. Porque no sé si estaré en lo correcto, pero ese agujero negro se creó por la llamada de Katarina. Recuerden que el relojero sabía que el celular activaba la máquina, pero no sabía cómo. Y la máquina se activa cuando Katarina, en 2019, llama al celular de Ulrich, el cual se encontraba en 1986. Creo yo que eso fue lo que abrió el portal, pero tal vez no lo entendí muy bien. El incidente espacio-temporal, por así llamarlo, abre una brecha entre el búnker de 1953 y de 1986. Así, Helge niño de 1953 termina en 1986 y Jonas joven de 2019 también viaja en el tiempo. ¿A 1986? No, a 2053. ¡Tan tan tan! Por lo cual necesariamente nos tenemos que trasladar a 2053. Aquí vemos que Jonas sobrevivió y se establece que el día del apocalipsis será el 27 de junio de 2020, es decir que ya nos queda poco. Y recuerdan a la pequeña y tierna y sordomuda Elizabeth. Bueno, en 2053 es una líder paramilitar de los sobrevivientes, obedeciendo aparentemente los ideales de Noah. Tras investigar un poco, Jonas entra a las ruinas de la planta nuclear, que asumimos explotó el 27 de junio de 2020, y ve un humo negro tipo Lost combinado con un agujero negro. Y la verdad es que pasan varias cosas en esta línea temporal, pero por el momento nada muy relevante, así que nos saltamos directamente a cuando Jonas vuelve al pasado, pero no viaja ni a 2019 ni a 1986, sino que viaja a 1921. Por lo que agregamos otra línea temporal. En este punto de la serie ya pasó un año desde su inicio, así que técnicamente el presente no vendría siendo 2019 sino que 2020, pero yo me voy a seguir refiriendo a esto como 2019 para mantener el orden y no complicarnos más. Continúo. En 2019 aparece Jonas adulto para visitar a su madre y explicarle todo. Le explica cómo podía viajar en el tiempo, y así poco a poco los personajes se van a ir enterando de que los viajes en el tiempo sí son posibles. Luego, Jonas adulto viaja a 1986 con su madre para que ésta vea a Mikkel o Michael de pequeño. Por otro lado, Elizabeth, quien había recibido el reloj de Noah, lo reconoce en una foto de 1921. A todo esto, hay una subtrama sobre ciertos residuos tóxicos los cuales estaban guardados en la planta, pero como en algún momento la policía entró para investigar el lugar, los tuvieron que sacar en un camión el cual escondieron. Ahora que la policía no está tras ellos, los devolvieron a un cuarto secreto y los sepultaron en concreto. Eso será importante más adelante. Regresamos a 1986. Claudia es visitada por Claudia, quien le enseña sobre los viajes en el tiempo, y luego sigue un mapa que le dio Claudia anciana para hallar otro maletín y poder viajar en el tiempo por ella misma, y lo utiliza para viajar a 2019. Luego pasa algo curioso, ya que Egon continúa investigando la desaparición de Mads y recuerda los extraños sucesos que investigó en 1953, cuando era mucho más joven, por lo que decide ir a visitar a quien encarceló en aquellos años, y volvemos a ver a Ulrich, 33 años más viejo. Digamos que viajó al futuro del modo convencional, simplemente pasando el tiempo. Lo curioso es que Ulrich viejo le recita el verso de una canción que era la misma que había oído días antes en una canción que escuchaba Ulrich adolescente, y que fue el mismo verso que le dijo Ulrich adulto en 1953. Mi único objetivo es tomar vidas. Cuantas más, mejor me siento. ¿Por qué diablos escuchas? Mi único objetivo es tomar muchas vidas. Cuantas más, mejor me siento.
Mi único objetivo es tomar vidas. Cuantas más, mejor me siento. Ya he oído eso. Finalmente, Ulrich revela su verdadero nombre y le dice que viene del futuro. Así, Egon recuerda que cuando apareció Mikkel, le dijo que su padre era Ulrich Nielsen, pero él no le creyó, ya que era solamente un adolescente. Esto lo lleva a hablar con Inés, la madre adoptiva de Michael, y le pide una foto de este, la que luego se la muestra a Ulrich, quien pierde la cabeza. Y recuerdan que el pequeño Helge viajó de 1953 a 1986. Bueno, en ese lugar es encontrado por Noah, quien, por supuesto, lo utiliza como un conejillo de indias. Pero milagrosamente esta vez la máquina sí funcionó, y el pequeño Helge regresa a 1953. Esto explica por qué Helge cree y obedece tan ciegamente a Noah. Ahora se estarán preguntando qué pasó con el Jonas joven. Para contarles esto tenemos que regresar a 1921. En esta nueva línea temporal conocemos a Agnes, la madre de Tronte y abuela de Ulrich. Jonas se encuentra con unas buenas personas que lo acogen y lo cuidan en una especie de hostal. En este mismo lugar se encuentra con Noah, pero mucho más joven. Jonas intenta volver a 2019, pero descubre que los túneles de las cuevas aún no estaban terminados. Sin embargo, la secta de los Sigmundus lo quieren ayudar. Aquí Jonas conoce al líder de la secta, Adán, quien resultó ser una versión vieja, pero mucho más vieja, del mismo Jonas, y lo llamaremos el Jonas Pasa. Nuevamente, el tema de los bandos lo voy a dejar para después. Jonas sostiene una larga conversación consigo mismo, en la cual Jonas Pasa le dice que las líneas temporales estaban destinadas a cumplirse una y otra vez, pero que había una pequeña posibilidad de cambiar las cosas, y le enseña una habitación con una burbuja negra como la que vio en 2053. La gracia de viajar con eso es que no aplica la regla de los 33 años, por lo que Jonas joven decide viajar a junio de 2019, un día antes de que su padre se suicidase, y así evitar todo. Avanzamos a 1953. La madre de Tronte y la madre de Claudia tienen una relación. Agne se encuentra con Claudia anciana, dando a entender que también sabe de los viajes en el tiempo, ya que Noah es su hermano. Sin embargo, decide ayudar a Claudia anciana dado que cree que Noah es malvado, aunque acto seguido traiciona a Claudia anciana prestando su ayuda a Noah, o al menos eso parece, ya que le ofrece las últimas páginas del diario de Claudia a cambio de que la sacaran de ahí antes del nuevo ciclo, cosa que la verdad no entendí muy bien qué significaba. Mientras tanto, Claudia anciana hace visitas temporales y visita a su padre para darle su apoyo por todo lo que se le vendría, aunque claro, él no entiende nada, y después va a ver al relojero que construiría la máquina. Finalmente es interceptada por Noah, quien está dispuesto a matarla, y de una conversación se infiere que él en un principio era una especie de discípulo de Claudia, pero no queda claro. Pero sí queda claro que actualmente trabaja para un tal Adán, al cual ya conocimos. Otro dato curioso en el que profundizaré más adelante. Finalmente Noah le dispara, pero no encuentra las páginas que esperaba, así que al final Agne no traicionó a Claudia, ya que esta última ya sabía que iba a morir. En el fondo era parte de su plan. Sí, y Helge niño regresó a su hogar, pero está incapacitado de hablar, al menos hasta que Noah lo va a visitar y al reconocerlo lee un pasaje de la Biblia. Avanzamos a 1986. Claudia adulta va a hablar con Helge, quien le dice que no confía en Noah, lo cual es lógico, porque el pobre ya está traumado por todo lo que ha hecho y visto. Y deducimos que desde ese momento es que Claudia va a desconfiar de Noah, y por eso más adelante serán enemigos, aunque también empezamos a entender que no hay bandos propiamente tal, pero ya me explayaré en este tema luego. Por ahora volvemos a 2019. Claudia adulta visita la planta para enterarse que en ese año Alexander es su presidente. También se interioriza con la nueva tecnología y comienza a investigar hechos del pasado, aunque para ella técnicamente son del futuro. Así se entera que su padre sería hallado muerto y anota el día y la hora, para intentar evitarlo. Y después de eso regresa a 1986. Hannah llama a Charlotte para contarle lo de Jonas adulto, ya que no sabe a quién acudir. Y un grupo de chicos quiere investigar las cuevas. Ellos son Franziska, Elizabeth, Marta y Magnus. En esta incursión encuentran a Bartos, quien ya viajaba en el tiempo con la maleta que le había dado Noah, y por las instrucciones que este mismo le dio. Con la maleta que le quitan a Bartos lo obligan a enseñarles cómo funciona, y todos viajan a 1986. Por otro lado se forma otro grupo compuesto por Peter, Hannah, Katarina y Jonas adulto, y Charlotte. Katarina no les cree mucho hasta que ve una foto del colegio de hace 33 años, y confirma los viajes en el tiempo. Aunque la verdad este grupo no hace mucho más que compartir información. Así que regresamos a 1986. El viejo Ulrich logra escapar del psiquiátrico y por fin logra visitar a su hijo en una escena muy emotiva.
El grupo de jóvenes ve pasar un auto policial en donde iba Ulrich, pero obviamente no lo reconocen. Inmediatamente regresan a 2019. Y Claudia adulta le pide a su padre que se mude con ellos, con el fin de evitar su muerte. Regresando a 2019, Jonas adulto huye de su casa e irrumpe en la casa de los Nielsen para dejar un medallón en la cama de Marta. Luego va a ver a Charlotte para contarle que Noah fue quien mató a los niños y le explica un poco cómo funciona la máquina del tiempo. Asimismo, Charlotte se encuentra con Noah, quien le dice que la conocía desde que era bebé. No le dice directamente que es su padre, pero se entiende que sí. La pregunta ahora es, ¿quién es la madre? Y volvemos a viajar al pasado, pero no ya a 33 años, sino que casi un año atrás. Me refiero al 20 de junio de 2019, un día antes que Michael se suicidara. Aquí aún no ha pasado nada, así que todos, ignorantes de lo que sucederá en el futuro, son totalmente alegres y felices y salen a pasear, excepto Michael, claro. Lo primero que hace Jonas del futuro es ir al lago para tener una conversación con Marta, y al parecer que sea su tía ya no es un problema. Michael, que es el tipo más traumado del mundo, se trauma más al verse a sí mismo de niño. Luego Jonas se reencuentra con su padre y le confiesa todo, lo del viaje en el tiempo y todo. Y es raro porque esto lo trauma más, incluso podría llegar a pensarse qué es lo que lo motivó a suicidarse. En esta conversación se revela que quien llevó a Miggy a las cuevas no fue Noah, sino que el mismo Jonas. Con esto las esperanzas de cambiar el futuro se van haciendo cada vez más complejas, sobre todo cuando aparece Claudia anciana, ya que en esta línea temporal aún no muere. Aquí le explica que ella está en el bando de la luz, encabezado por ella misma, y el de la oscuridad, que está encabezado por Adán, quien pretende usar los viajes en el tiempo para reescribir la historia, y que le mintió cuando le dijo que podía cambiar el pasado. Eso solo se lo dijo para asegurarse que Jonas viajara a ese año y todo sucediese del mismo modo. Y también le dice que la participación de Jonas sería sumamente importante en el futuro, por lo que él tenía que nacer sí o sí, es decir, Michael debía morir, ya que así era la única forma de asegurarse de que Jonas naciera. En este minuto, Claudia toma como discípulo a Jonas. Aún dejo pendiente la explicación de los bandos para más adelante. De momento quédense con que Jonas debe luchar en contra de Adán, su versión del futuro. Las esperanzas de cambiar las cosas terminan de morir del todo cuando muestran al Jonas Pasa hablando con quienes parecen ser Magnus y Marta, aunque luego confirmamos que es Francisca. Ya verán por qué. Podrías haberle dicho cuál es su función en todo esto. ¿En qué viaje lo estás enviando? Y saltamos a 1921. En una conversación descubrimos que Adán, Jonas Pasa, engañó a Noah, le lavó el cerebro y también se revela que efectivamente él era el padre de Charlotte. Y la madre es, Elizabeth, es decir, su propia hija. Como su misión ya estaba cumplida, la secta lo mata, y para ello usan a su hermana Agne, lo que yo asumo que era una especie de prueba de inicio o algo así. Entonces, para dejar todo claro, Elizabeth en algún punto tiene una hija con Noah, Charlotte. Ella en el futuro se casa con Peter y tiene 2 hijas, Francisca y Elizabeth, quien a su vez tendrá una hija con Noah, es decir, su abuelo. Todo bastante retorcido. Así que mejor nos vamos a 1953, donde volvemos a ver a Egon inspeccionando el cuerpo sin vida de Claudia anciana. Y la muy loca de Hannah viaja este año solo para vengarse de Ulrich. ¡Qué mujer más psicópata! De momento no hay nada más relevante, así que volvemos a 1986. Claudia adulta sigue intentando impedir la muerte de su padre, por lo que lo acompaña a su quimioterapia y pretende llevarlo a su casa. Pero luego de una discusión, por accidente Egon cae y se golpea la cabeza. Ya en su casa, Claudia adulta recibe la visita de Jonas. Este le va a enseñar todo lo que Claudia anciana le enseñó. Esta serie son puros bucles temporales. Jonas le explica a Claudia que intenta cambiar los acontecimientos haciendo pequeños cambios, por lo que vierte cierta cantidad del elemento que hacía posible los viajes en el tiempo en los desechos tóxicos. A este punto no sabemos si va a cambiar las cosas. Recuerdes que Adán y la secta quieren crear un nuevo mundo manejando el tiempo, y Claudia quiere salvar el tiempo que ya existió deteniendo los viajes. Todo es muy confuso. El punto es que en este momento aún nos debatimos si podrán cambiar el tiempo, o definitivamente todo está predestinado. Y finalmente Claudia y Jonas viajan a 2019. En este año las cosas se complican cuando Hannah le roba el maletín a Jonas y se dispone a viajar en el tiempo, lo que ya les conté. Pero se complica más cuando Jonas adulto ve a Marta,
y se complica aún más cuando Katarina llega a la casa y le revela a Marta que Jonas es su sobrino. Posteriormente, Jonas le cuenta a Marta lo de la explosión en la planta, pero ella no le cree. Jonas joven le ordena a Claudia que se encierre en el búnker para que se salve de la explosión y se va a buscar a Marta y a su madre. Claudia adulta le hace caso, pero antes va a buscar a su hija Regina. Jonas adulto es visitado por Noah joven. Este le dice que él era el salvador de sus amigos, a quienes debía resguardar en el búnker, y le hace entrega de una carta de Marta del futuro. En este punto ya no sé qué creer, y pienso que Adán les miente absolutamente todos. Acto seguido, Marta se encuentra con el Jonas joven, y luego son interrumpidos por el Jonas Pasa. Este le dice que efectivamente le mintió para que todo pasase del mismo modo, pero que ello era necesario para que se crease la materia oscura, elemento imprescindible para el futuro. ¿Para qué? Adam solo dice que para que el mundo se destruya, pero no especifica nada. Lo importante es que sin Jonas no hay materia oscura, y sin materia oscura no hay viajes en el tiempo. Y posteriormente le dispara a Marta, para que Jonas joven termine de convertirse en Jonas Pasa. ¿Y cómo va a pasar esto? Aún no lo sabemos. Y con esto llegamos al gran final, aquí es donde absolutamente todo se vuelve loco. Al final pasa lo que tenía que pasar, y el ciclo se repite, predominando la teoría de la predestinación. Elizabeth de 2053 puede ver a su madre en 2019, y presuntamente esta última se trasladó al futuro. Jonas adulto salvó a Bartos, Magnum y a Francisca, usando la máquina del tiempo. Posiblemente los llevó a otra línea temporal mientras ocurría la explosión. Claudia adulta, Regina, Peter y Elizabeth se salvaron en el búnker, en donde a última hora llegó Noah. Katarina se encontraba en las cuevas al momento de la explosión, así que tal vez igual se salvó. Hannah, hasta donde sabemos, se encontraba en 1953 y aún no volvía a la actualidad, por lo que la explosión tampoco debería afectarle. En fin, a último momento, todo hacía presagiar que Marta iba a morir, lo cual era posible. Sin embargo, también iba a morir Jonas, lo cual en teoría no podía pasar. Así que a última hora llega una Marta malvada, quien salva a Jonas con una máquina del tiempo muy distinta a los maletines. Sin embargo, esta Marta no viene de otra línea temporal, sino que de otro mundo. Es decir, a los viajes temporales les agregamos universos paralelos. La pregunta es, ¿esta nueva Marta salvando a Jonas era un acontecimiento de la línea temporal original o es una nueva variante? La respuesta la encontraremos en la tercera temporada de Dark. Sin embargo, ahora aprovecho de explicar el tema de los bandos, ya que es muy complicado. Por un lado tenemos a la secta, quienes pretenden reescribir la historia utilizando los viajes en el tiempo. Ellos vendrían siendo los malos encabezados por Noah. Por otro lado tenemos a Claudia, quien pretende salvar a todos los involucrados en los viajes en el tiempo, aunque en verdad nunca especifica sus propósitos, pero es lo que se deduce. Por otro lado tenemos a Jonas adulto, quien pretende terminar con los viajes en el tiempo, lo que hace pensar que es del bando de Claudia. Y ello es coherente, ya que Claudia anciana toma a Jonas joven como su discípulo y le enseña lo que debe hacer. Y así los bandos parecían muy definidos, pero, al final resulta que el que encabezaba la secta no era Noah, sino que Jonas, el ex discípulo de Claudia. Y luego nos enteramos que Jonas Pasa engañó a Noah para reclutarlo. Entonces Jonas no era enemigo de Noah, era su mentor, aunque como ya dije, con engaños. Por otro lado, Jonas adulto en más de una ocasión menciona que era discípulo de Claudia, pero se separó de ella cuando se dio cuenta que Claudia anciana también buscaba que todo sucediese igual, es decir, buscaba la predestinación. Y ello es lógico, ya que Claudia dice querer salvarlos a todos, pero siempre actúa asumiendo la predeterminación y no vemos ninguna acción tendiente a cambiar las cosas. Por lo que podremos pensar que Jonas adulto se decepciona de Claudia y por ende se pone en contra de ella, y terminará convirtiéndose en Jonas Pasa, siendo Claudia la causante del nacimiento de su propio enemigo. Pero esto no termina acá, porque hasta donde sabemos, Claudia se enemista con Noah antes de conocerlo por la conversación que tuvo con Helge en 1986, y Helge era una especie de discípulo de Noah, quien a su vez era un discípulo de Jonas, quien a su vez era un discípulo de Claudia. Entonces al final toda la serie en sí es un bucle temporal hasta el momento perfecto. La pregunta es, ¿la tercera temporada todo se va a mantener igual? Es decir, ¿va a predominar la predeterminación o finalmente van a poder cambiar las cosas? Va a ser muy interesante verlo. Yo por el momento dejo el resumen hasta acá porque sinceramente ya me explotó la cabeza y necesito 3 tazas de café para editar este video.
Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube amablemente les avise cuando suba los videos en el futuro o el pasado. La verdad es que ya no sé. Eso ha sido todo por esta ocasión y nos vemos la próxima.